Buenas noches, en mi Señor Jesús. Me encuentro acá con... Hola, soy Estefanía Espina Franco y soy la hija de... Esa es mi hija, mi princesa. Y ella va a hacer una oración muy cortica para que comencemos el tema. Señor Jesús, te pido por las personas que están viendo este video para que las protejas, las cuides, las bendigas, para que no les falte el alimento en su casa. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un temita que siempre me ha parecido muy interesante porque eso es lo que más encuentra uno con la gente. Nosotros los católicos que a veces ni investigamos ni averiguamos nada y ¡pin! Cualquiera nos mete en gato por liebre. Y los otros hermanos que dicen lo que les dicen. Ellos enseñan ellos lo que les dijeron, ¡pum! Sin investigar. Eso es algo que se encuentra uno mucho es... Oiga, ¿y dónde dice en la Biblia lo que usted me está diciendo? ¿Y dónde está en la Biblia? ¿Y dónde dice en la Biblia? Y nosotros debemos de tener en cuenta algo bien importante. Que la misma Biblia enseña que no todo está en la Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque resulta de que mi Señor Jesús dejó una iglesia. Y a través de esa iglesia Dios nos guió. Y hubo casi 4 siglos que la iglesia caminó solamente teniendo en la mano como tal el canon de Alejandría, Antiguo Testamento. Y había otro canon que era el canon de Palestina que se hizo por el año 90, que era el de 39 libros. Nosotros los católicos tenemos el canon de Alejandría, que fue el que se hizo antes de la venida de mi Señor Jesús. Ese fue el que los expertos dicen que fue el que leyó mi Señor Jesús porque fue el que se hizo antes de que él viniera. Después hizo el canon de Palestina, que el que tiene 39 libros se hizo hacia el año 90 más o menos, según explica y según está escrito en la historia. Por eso me da mucha risa cuando alguien me dice es que la iglesia católica le puso 7 libros a la Biblia. No le puso 7. Porque como tal, la iglesia toma el canon en el Antiguo Testamento de Alejandría con 47 libros. Inclusive la Biblia protestante también tenía al comienzo ese canon, tenía también los 47 libros. ¿Qué le puso la Iglesia Católica a la Biblia? 27 libros. Porque como tal, cuando mi Señor Jesús partió y dijo a sus apóstoles no tenían aquí la palabra de Dios y aleluya, hermano, gloria a Dios, hermano, Juan 15, no la tenían. ¿Por qué? Porque la iglesia que hizo en cada pueblo los obispos estaban los escritos, en Roma a los romanos, en Filipo los filipenses, en Corinto los corintios, en cada pueblo estaban ¿qué? Los escritos que habían dejado, ya fuesen los apóstoles, cualquiera de ellos, estaban en cada pueblo. ¿Qué pasó? En los primeros 4 siglos la iglesia predicó por tradición. Lo que escucharon lo iban enseñando. Como decir nosotros acá en esta región paisa que nosotros manejamos, tenemos como decir ciertas tradiciones, entonces nuestros tatarabuelos se dejaron a los bisabuelos y los bisabuelos a nuestros abuelos y nuestros abuelos a nuestros padres y nuestros padres a nosotros y se ha ido llevando ¿qué? Unas tradiciones, unas cosas que nosotros hacemos, unas enseñanzas que ellos tenían desde hace muchos años y se han ido llevando de generación en generación. Así es la palabra se predicó por tradición, todo lo que fue el Nuevo Testamento, casi 4 siglos. En el año 382, lo que les estoy diciendo lo pueden corroborar, un papa, San Damaso I, convocó a un sínodo a los obispos y les dijo, vengan y traigan los escritos que tienen ustedes en cada pueblo. Entonces los de Roma, el que estaba en Roma trajo los de Roma, el que estaba en Corinto trajo los de Corinto. Se reunieron con el papa, oraron, me imagino, verificaron y después el papa dijo, esto es palabra de Dios. Y él colocó a un señor llamado San Jerónimo a que los escribiera. Después hubieron 2 concilios, que fue creo que el de Cartago y el de Hipona, y ahí se terminó. Pero gracias a ese papa, el Nuevo Testamento se juntó y se escribió. Y él fue el que le gritó al mundo, esto es palabra de Dios y por eso lo creemos todos, católicos y no católicos. Entonces, si analizamos, solo la Biblia no es bíblico. ¿Por qué? Porque la iglesia caminó sin la Biblia, pues sin ese Nuevo Testamento mucho tiempo.
Porque Biblia significa ¿qué? Colección de libros. Inclusive hay algo más. En los primeros cuatro, cuando un señor llamado Martín Lutero, que era religioso católico, se separó de la iglesia, él en ese momento no le quitó la Biblia, siguió con los 73 libros. Después vino un señor llamado Casiodoro de Reina. El señor Casiodoro de Reina hizo una Biblia que ustedes pueden verificarlo, se llama Biblia del Oso. Esa Biblia tenía los 73 libros. Después vino otro señor llamado Cipriano Valera y la modificó también, pero no le quitó libros. Por eso esta Biblia se llama Reina Valera, por Casiodoro, por Cipriano Valera y Casiodoro de Reina, por eso se llama Reina Valera. Y resulta que esta Biblia hasta el año 1825 tenía los 73 libros. Hubo un problema en la Sociedad Bíblica de Inglaterra, no sé con quién, y dijo que había que quitarlos. Y entonces le quitaron los 7 libros. Pero la Biblia no católica también tenía los 73 libros. Por eso cuando alguien dice que la Biblia católica le colocaron 7 libros, ni siquiera ha tenido en cuenta un detallecito. Que hay 2 cánones. Ustedes lo pueden verificar allá. Canon de Palestina con 39 libros. Y canon de Alejandría con 46 libros en el Antiguo Testamento. Entonces si mira, tenía esos 7 libros. El canon de Alejandría, que fue el primer canon que se escribió. Y la iglesia ya le metió los 27 del nuevo. Vean, les voy a decir algo. Yo soy un amante de la palabra de Dios. Con lo que esto que estoy enseñando no estoy diciendo desmeritando nada de la palabra. La palabra de Dios para nosotros los católicos es lo más importante. Es lo más grande. Inclusive a través de usted, de la lectura de la palabra de Dios, Dios comienza a sanarlo, a limpiarlo, a poner algo nuevo en nosotros, a cambiar nuestros corazones. Vean, yo les digo algo, muchachos, sin exagerarles. Ustedes comienzan a leer la palabra de Dios y a meditar en su palabra. Y le cuento que sin exagerarle a ustedes ya no los atormenta ni una visita a la suegra. Sin exagerarle. Entonces que me escucha la suegra, se le garuto digo eso. No, mentira, no, pero entonces sí me entiende. O sea, para nosotros la palabra es algo hermoso, es algo grandísimo. La amamos. Pero nosotros tenemos en cuenta algo bien importante. Que nosotros no es solo la Biblia. Porque la misma Biblia lo enseña. Y lo vamos a verificar lo que yo le estoy diciendo. Que no es solo la Biblia. En el Evangelio de San Juan, ustedes lo pueden verificar en sus casas. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 30, dice lo siguiente. Dice, otros muchos milagros hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritos en este libro. Otros muchos milagros hizo Jesús que no están escritos ¿en qué? En este libro. En la palabra de Dios. ¿Lo está diciendo quién? El apóstol San Juan, en su palabra, en los evangelios. Y vuelve y lo ratifica en el capítulo 21, versículo 24 y 25. Escuchen muy bien, por favor. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Versículo 24. Sigue el 25. Mucho cuidado. Otras muchas cosas hizo Jesús, que si se escribieran una por una, me parece que en el mundo entero no cabrían los libros que podrían escribirse. Ese versículo 25 lo está diciendo una vez más, que Jesús hizo muchas cosas que no están en el libro, que si se escribieran no cabrían, dicen que en los libros del mundo. Entonces si miramos, la misma palabra de Dios está diciendo que no todo está en el libro. Por eso cuando alguien, ¿qué tal? ¿Y dónde dice la palabra? ¿Y dónde dice la Biblia? Entonces, claro, el que no sabe dice, ay, ahí se esconde bajo la cama. No. Es profundizar en la palabra, no todo está en el libro. Es más, para que ustedes miren algo bien tremendo, de que todo no está en la Biblia, y que la Biblia siempre ha ido de la mano con la iglesia, y que la iglesia no es un simple comodín, nos vamos a dar cuenta. Resulta que en Hechos 15, en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, pasa algo muy tremendo. Resulta que mi Señor, cuando dejó el bautizo, si ustedes analizan, Él no dijo, es que ustedes tienen que hacer esto, aquello y aquello. No. Él dijo, Mateo 28, 19, 20, dice, vayan, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y después Juan, cuando comienza a bautizar, ustedes lo saben, ¿qué pasa? Él dice, yo bautizo con agua y vendrá el que los bautizará con Espíritu Santo. Y dice que los bautizaba en un río. Pero pasa algo.
Resulta que bautizar significa sumergirse, perdón. Pero entonces por eso Juan hace una claridad tremenda y hay que tener en cuenta cuando Juan dice esa palabra, dice yo los bautizo con agua, pero vendrá el que los bautizará en Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo ahí? Yo los sumerjo en agua, pero vendrá el que los sumergirá en Espíritu Santo. Hasta ahí sabemos. Entonces en Hechos 15 resulta que muchos de los judíos se comenzaron a convertir al cristianismo, pero ellos traían muchas cosas de la ley. Muchas cosas de entonces, ¿qué dijeron ellos? Los gentiles que se bauticen para poder tener la salvación tienen que circuncidarse. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí pasa algo muy tremendo, algo muy especial. Resulta que lo vamos a mirar en el verso 1. Dice, Hechos 15:1. Todo ese capítulo 15 habla de algo, pero vamos a mirar. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder ser salvos. Imagínense que no podían ser salvos si no se circuncidaban, según el rito. Ya les está diciendo que se tenían que circuncidar. Y resulta de que Pablo comienza una discusión con ellos. Pero como Pablo no tiene acá un sustento para decir, aleluya hermano, Jesús dijo, ¡pin! No estaba como tal. Entonces Pablo comenzó a discutir con ellos, dice ahí. Y a Pablo y Bernabé se les salió ese chicharrón de las manos. Entonces Pablo y Bernabé, ¿qué hicieron? Arrancaron para Jerusalén, donde estaba Pedro y los apóstoles y los obispos, los elegidos por Dios, aunque él también era elegido. Y llegó allá. Y Pablo fue a hablar, dice en el versículo 6, 5, y de que se volvió y se formó, me has dicho, la de Troya. Entonces, ¿qué pasó? Dice que Pedro se levantó, verso 7. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros estáis perfectamente enterados de que ya hace algún tiempo Dios me escogió de entre nosotros para que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Habló Pedro y ya ustedes miran los versos más adelante, dice que cuando ya fue a hablar Pablo y Bernabé, todo el mundo se quedó calladito. Dios, no, ya habló aquí don Pedro, aquí nos tenemos que callar todos. Y todo el mundo cayó. Y si seguimos revisando ese capítulo 15, en el verso 28 ya pasa algo tremendo ahí. Algo pasa tremendo ahí, dice. Van a leerlo del versículo 27, dice. Así que hemos enviado a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os informarán de lo mismo. Porque, oiga, aquí, 28, mucho, pongan el oído. Como dice un gran sacerdote, el padre Luis Torres, dice, pongan la lupa. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Le ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros esta decisión de quitar la circuncisión no la tomó la iglesia porque mi Señor Jesús lo hubiera hecho, sino porque el Espíritu, lógico, el Espíritu Santo de Dios le inspiró a la iglesia, le inspiró en ese momento a los apóstoles que estaban con Pedro, con el Papa, de que no había necesidad de circuncidarse. Si usted mira más adelante, dice esto y esto y esto y esto no lo deben de hacer. Pero, como tal, ellos no se pudieron apoyar en la palabra de Dios, porque si hubiese sido así, vea, nosotros, vea, sin anestesia, ay, ay, ay. ¿Y por qué no lo hizo la iglesia? ¿Por qué lo hizo la iglesia? Porque la iglesia tiene poder y autoridad, porque la iglesia no es un comodín, porque la iglesia es algo que dejó ¿para qué? Para que se interprete correctamente la palabra de Dios. El señor Martín Lutero en el año 1517 dijo, solo la Biblia, solo la Escritura, aleluya. ¿Y qué pasó con Martín Lutero? Formó rancho aparte, se fue a la iglesia católica y comenzó, ¿qué? La división. Y de ahí para acá, ¿cuántas iglesias han formado? Dice que en Estados Unidos hay alrededor de 70.000 iglesias inspiradas por el Espíritu Santo, gloria a Dios, amén. Y contradiciéndose entre ellas. Una dice una cosa y otra dice otra, se contradicen entre sí y ni se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque dijeron solo la Biblia. Y la iglesia no dijo solo la Biblia, la iglesia dijo como dijo Jesús. La Biblia enseñada por la iglesia. Entonces, qué importante nosotros como católicos
o como cristianos católicos que somos, siempre tener en cuenta algo bien importante. Cuando leamos la palabra de Dios, siempre apoyados en la iglesia. Muchas veces yo leo la palabra y el Espíritu Santo me inspira y pone algo nuevo en mi vida, pero hay veces yo me tengo que apoyar. Hace algún tiempo un compañero de la empresa me dijo, hermano, yo estoy leyendo los libros apocalípticos y yo estoy todo contento, hermano. Y hermano, asesórese, papi, porque eso no lo puedo hacer así de alegría, porque eso es muy delicado. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos y tenemos que apoyarnos. Por ejemplo, yo me apoyo en la iglesia y miro el catecismo y miro allí. Hay cosas que yo no las entiendo, especialmente en los libros apocalípticos. Y el hombre siguió leyendo, y yo como a los 2 meses le pregunté que cómo va con la lectura del libro. ¿Sabes qué, pa? Yo dejé de leer esos libros, hermano, porque se me estaba corriendo el champú, me estaba como enloqueciendo, entonces yo no la volví a leer. Dejo de leer la Biblia. Con él pudo haber pasado 2 cosas. Se puede haber formado alguna iglesia y dicho, aleluya, hermano, Jehová me reveló y tal. O se le puede haber corrido el champú también. Porque hay cosas que si se las lee literales son muy complicadas de entender. La palabra de Dios, solo la Biblia, eso no existe en la Biblia. Y en Timoteo 3:15, 2 Timoteo 3:15, dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y en Lucas 10:16 dice la palabra de Dios, mi Jesús dice, el que los escuche a ustedes, me escucha a mí, y el que los rechace a ustedes, me rechaza a mí. Ahí está hablando de escuchar a los apóstoles, de escuchar a la iglesia. Entonces por eso es muy importante saber de que la Biblia no fue un libro que cayó del cielo. Y que cuando se dice que la Iglesia Católica le puso 7 libros, están diciendo una gran mentira, porque no es que la Iglesia hubiera hecho eso. Lo que pasó fue que habían 2 cánones. Canon de Alejandría, 47 libros, Antiguo Testamento. Canon de Palestina, 39 libros. Nosotros tomamos el de Alejandría porque fue el que leyó mi Señor Jesús, porque fue el que estaba antes de la venida de mi Señor Jesús. El canon de Palestina fue hecho por el año 90. Verifíquelo, por favor. ¿Y que si le agregó la Iglesia Católica a la Biblia? 27 libros. Porque los 27 libros no estaban metidos en el libro. La Iglesia cogió y oró a través de nuestro Papa San Damaso I y sus obispos y dijo, estos libros son inspirados por el Espíritu Santo y bueno, los metió dentro del libro y ahí se le gritó al mundo, esto es palabra de Dios. Y eso lo creemos católicos y no católicos. ¿Por qué? Porque esa decisión la tomó la Iglesia. Y si miramos no solo en Hechos 15, hay muchas partes donde la Iglesia habla y hay cosas que no están como tal dentro de la misma Biblia, pero Pablo dice esto y soy digno de confianza de Dios y por eso digo que se debe hacer esto, que se debe hacer aquello. ¿Por qué? Porque la Iglesia es movida por el Espíritu Santo de Dios. La Iglesia es la que Dios dejó acá, ¿para qué? Para enseñar esta palabra hermosa y para guiarnos. Dios los bendiga.